Muy bien, entonces el video anterior hablamos de lo que es la segmentación pulmonar del lado derecho. Ahora vamos a hablar del lado izquierdo. Bueno, vamos a empezar ahora. Fíjense bien, es más fácil, más sencilla, relativamente hablando, porque son menos segmentos. Más que nada porque como se empuja el corazón hacia la porción izquierda, entonces fusiona algunos segmentos. Es decir, aquí voy a tener mi segmento apical, como ya lo habíamos hablado en el del lado derecho. Sin embargo, lado derecho tenía 3, este solamente tiene 2. Este apical se proyecta justo hacia la parte posterior y entonces va a formar un segmento fusionado que se le conoce como ápico posterior. Todo esto entonces le compete al ápico posterior. Bien, ya está. Entonces este es el ápico posterior. Ahora, ya que tenemos luego vamos a encontrar a lo que es el anterior, que abarca, sensiblemente hablando, lo mismo que el del otro lado. Por lo tanto, ya tenemos entonces a mis dos segmentos de la región superior, que se le conocen como el ápico posterior y el anterior. Ya, aquí sí no hay pierde. Listo. Ahora, hacia la parte lingular, donde está la língula, se van a generar dos segmentos. Un segmento lingular superior, que es todo esto es el segmento lingular superior, hasta donde se encuentra la incisura, ahí está. Y otro que es el segmento lingular inferior, que es todo esto, ya hasta donde está la porción de la cisura. Listo. Entonces ya tenemos ápico posterior, ya tenemos al anterior, lingular superior, lingular inferior. Listo. Ahora, en la porción inferior y posterior hace sensiblemente hablando lo mismo que el del otro lado. ¿Cómo sensiblemente hablando? Bueno, fácil. Tenemos un ápico basal, en este caso solamente pintaremos un poquito el posterior, solamente poquito nada más para hacer referencia que aquí existe uno posterior y uno lateral. Muy bien, que es sensiblemente hablando prácticamente casi todo esto. Este es el lateral. Ahora, ¿qué sucede entonces con los otros? Bueno, como dije, en el pulmón del lado izquierdo el corazón los empuja, los proyecta y los fusiona. Por lo tanto, la porción que le corresponde al anterior y al medial les pasa lo mismo que a la región que le corresponde al ápico posterior. Se fusionan. Y entonces me forman, ahora sí, uno mismo. Wow. Ok. Ese uno mismo se le conoce como anteromedial. Anteromedial. Muy bien. Entonces, el anterior y el medial se juntan y forman el anteromedial. Ya. Eso es todo. No hay pierde. Es relativamente hablando fácil. Técnicamente hablando no es tan complicado. Pero ahí está. Entonces, va de nuevo. Se fusionan ápico posterior y anteromedial. Entonces tenemos nuevamente ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior, el ápico basal nuevamente, el posterior y el lateral. Y el que se junta, el anteromedial. Ya, no hay pierde. Esas son las porciones de la segmentación pulmonar, obviamente del lado
de la cara o de la vista lateral. Me faltaría nada más de la superficie medial o de la mediastínica. Vamos a ocultar entonces tantito esta, vamos a ocultar esta y vamos a poner ahora esta, ¿de acuerdo? Y sensiblemente hablando, lo mismo que hicimos hace un momento, lo vamos a hacer ahorita. Nuevamente haciendo lo que son énfasis en las divisiones. Quedamos entonces que este iba a ser, o más bien este es, el segmento ápico posterior. Todo esto, ok, obviamente hasta la cisura. Ahí está. Entonces este es el ápico posterior. Luego quedamos que el de este lado, todo esto iba a ser el anterior. Todo esto es el anterior. Ya está listo. Ahora, luego quedamos que se dividían en dos porciones. Uno que dijimos que iba a ser el lingular superior, que prácticamente abarca todo esto. Y luego teníamos al lingular inferior, que también prácticamente abarca todo esto. ¿Muy bien? Aquí, lingular inferior. Entonces, lingular superior, lingular inferior. Listo. Muy bien, ya está. Ahora, quedamos que en este punto todo esto le pertenecía al anteromedial. Es decir, que el anteromedial eran ambos uno mismo. Ahí está. Entonces, aquí nos queda el anteromedial. Ahí sí no hay necesidad de hacer divisiones, ni subdivisiones, ni nada, porque este es uno mismo. Ya está. ¿Qué me faltaría? Pues obviamente me faltaría todo esto que habíamos mencionado, que es el posterior. Todo esto es el posterior, abarcando obviamente hasta acá. Y también me harían falta dos más. ¿Cuáles dos más? Me falta el lateral, que se lo pusimos con este azulito, que este es el lateral. Y me faltaría el famosísimo ápico basal, que es este. Y listo. Este es el del ápice, el ápico basal. Ya está. Esa es la segmentación pulmonar del lado izquierdo. Muy bien. Suele ser a veces un poquito difícil, vuelvo a insistir. No es fácil aprendérselos al principio, sobre todo porque los segmentos van a estar determinados por las secciones de los bronquios. Esa sí es una bronquia. Bueno, es una bronca a veces de repente decir hablando de los bronquios. Pero miren, si nos aprendemos bien la segmentación pulmonar, entonces la segmentación bronquial es mucho más sencilla. Realmente no es tan complicada, porque todo va en función a la segmentación pulmonar. Para eso lo estudiamos. Entonces, eso es lo que queremos observar, lo que queremos analizar. Nuevamente, ápico posterior, anterior, muy bien, de la porción superior, de la língula, lingular superior, lingular inferior, y de la región inferior o basal, el ápico basal, el posterior, el lateral y el anteromedial. Y listo. Todas son las porciones de la segmentación pulmonar, de la cara medial y de la cara lateral, de la superficie mediastínica y de la superficie lateral. Ahora, estas porciones de lo que son los pulmones tiene la situación de que se proyectan propiamente hacia las regiones
¿cómo se llama? Costales. Y habíamos mencionado que cuando están insuflados, es decir, cuando están inflados, llegan hasta lo que es la región de el décimo espacio intercostal. Muy bien. Y hacia abajo, cuando se desinflan o cuando expiramos, cuando sacamos aire, entonces estos van a llegar hasta la porción del sexto espacio intercostal. Muy bien, esto es importante cuando nosotros realizamos punciones. Entonces por eso es muy importante que ustedes no se queden nada más con la idea o con la simple idea de que nada más es una porción. Muy bien. Sale pues. Ahora, hablando ya técnicamente hablando de lo que es la región pulmonar, vamos a ver de que van a estar revestidas precisamente por lo que es una cápsula. Ahora, esta cápsula, vamos a quitar la segmentación tantito, y esta cápsula pues precisamente es una porción de la pleura que tiene la característica de que está conformada por tejido conectivo denso y irregular. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se encuentra la pleura? Bueno, en un video anterior ya habíamos marcado cómo estaba distribuida la pleura, pero vamos a explicarla una vez más. Miren, en esta región yo lo voy a exagerar para que ustedes tengan una mejor perspectiva acerca de lo que estamos mencionando. Pero la pleura visceral va a estar bien íntimamente relacionada propiamente con mi pulmón. Muy bien. Todo esto va a estar íntimamente relacionado con mi pulmón. Muy bien, aquí no hay pierde. Ahora, sin embargo, ¿qué sucede una vez que ha recubierto todo este punto? Muy bien, aquí ya no pasa absolutamente nada. Todo esto ya está cubierto, ¿de acuerdo? Pero si yo proyectara o prolongara muy bien toda la capa de la pleura visceral, va a haber un punto en donde esta se refleje, se doble. Bien, ¿qué es reflejarse? Bueno, simplemente que gira sobre sí misma. ¿Hasta qué punto? Hasta la porción del hilio. Todo esto entonces es la capa de mi pleura visceral. Pero cuando se encuentra entonces con la porción del hilio, lo voy a dibujar de una manera distinta para que entonces tengan una mejor perspectiva. Entonces aquí cambia su trayecto de pleura visceral a pleura parietal. Y sensiblemente hablando ahora, esta va a seguir el mismo trayecto, pero por encima de nuestra pleura visceral. Muy bien. Entonces, sensiblemente hablando, sigue por el mismo trayecto. Hace exactamente lo mismo. Lo va a recubrir, pero ahora por arriba. Formando entonces el espacio pleural, por donde discurre el líquido pleural. Muy bien. Por eso lo estoy poniendo otro color, porque esto va encima precisamente de nuestra pleura. ¿Qué va a suceder entonces con la pleura visceral? La pleura visceral se va a invaginar, se va a meter, ¿de acuerdo? Y entonces va a formar lo que nosotros conocemos como tabiques, ¿de acuerdo? De tejido conectivo denso y irregular, que van a penetrar precisamente a través de las cisuras y van a llegar hasta la región de los hilios pulmonares, formando tabiques para tanto la porción de los bronquios como arterias, venas y capilares. Sobre todo los capilares que van a llegar a nivel del sistema linfático. Obviamente también van a llegar hasta la porción segmentaria. Y cada una de esas porciones van a ir envueltas. Por lo tanto, si yo tomara un trozo o un pedacito de lo que es mi pulmón, lo que yo vería es una región tabicada. Aquí le pondría, déjenme nada más colocarla aquí. Entonces tendría yo esta región, este segmento, con los famosísimos neumocitos o células envueltas precisamente por lo que es la pleura
visceral. ¿De acuerdo? Y aquí entonces se forman tabiques, o también llamadas trabéculas. Entonces, ¿qué pasa en esta trabécula? Es que viene la porción arterial junto con los bronquios. Y se van a ir imaginando y metiendo precisamente a donde se encuentran los lóbulos. Esto es un esquemita nada más, así de rápido, de cómo es que se va formando propiamente la porción de cada segmento pulmonar con respecto a lo que son precisamente la región que le corresponde de los bronquios. ¿Qué pasa entonces? Bueno, nosotros vamos a encontrar una porción interna, ¿de acuerdo?, de los bronquios que van a formar o que van a tener los famosísimos alveolos, ¿de acuerdo? Y estos van envueltos propiamente por las porciones arteriales y por los capilares venosos. Muy bien. Vamos a ir viendo que las porciones que le corresponden a nuestra región bronquial son las que van a ingresar aquí, en esta región, ¿de acuerdo? Los bronquios entonces se van a ir clasificando por ser divisiones propiamente de la tráquea, que eso ya sería tema propiamente de nuestro siguiente video, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante es que, vuelvo a repetir, en la región que le corresponde a nuestro sistema pulmonar va a estar determinado por un parénquima, que son precisamente los llamados neumocitos, que van a ser células que van a estar íntimamente relacionadas a la porción bronquial, y el estroma, que va a ser precisamente todo ese tabique fibroso formado propiamente por lo que son tanto las células que forman a nuestra pleura visceral, ¿de acuerdo?, y algunas porciones que están en contacto con los bronquios, más los vasos sanguíneos. Bueno, en este punto entonces por aquí daremos terminado lo que es tanto segmentación pulmonar, para dar paso ahora a lo que es propiamente ya hablar de lo que es vía respiratoria, pero para eso tenemos que hablar de tráquea. Eso lo hablaremos en otro video. Sale pues, gracias.